Bienvenido chicos, bienvenido nuevamente a nuestra clase de historia. Te habla la profesora Jenny. Bueno, nuestro tema del día de hoy, ahí vemos una imagen, ya más o menos te imaginas, ¿verdad? Nuestro tema de hoy será la cultura tiahuanaco. Veamos primero en cuanto a su ubicación. La cultura tiahuanaco dominaron partes de lo que hoy es Perú, Argentina, Chile y Bolivia. Es decir, que no solamente forma parte de un solo lugar, sino forma parte de varios países que conforman pues la mayoría de América del Sur. Durante muchos siglos sus orígenes se remontan en el periodo intermedio temprano, en los siglos de 250, mientras su decadencia está asociada al final del Horizonte Medio, 1000 años después de Cristo. Podríamos considerar que los tiahuanacos son una de las culturas peruanas con carácter internacional. Hay que señalar también que la ciudad capital se encontraba en la orilla sur del lago Titicaca, en la frontera entre Bolivia y Perú. Entonces, hoy en día es, por ejemplo, observando entre los que viene a ser entre Bolivia y Perú, eso se va a hacer la zona principal donde va a dar la mayor parte de esta cultura. Cabe señalar también que la cultura tiahuanaco o tiwanaku, como lo conocemos, se encuentra en las cuencas de los ríos Tiahuanaco y Catari, entre los 4.200 y 3.800 metros sobre el nivel del mar. Quiere decir que están en una altura demasiado alto, y lo vamos a ver aquí a continuación en un mapa, lo que viene a ser la cultura tiahuanaco. Básicamente, no todo este aspecto que ustedes ven aquí en la parte que está señalada en blanco, todo ese aspecto es lo que conformaría la cultura tiahuanaco, ¿sí? Si no, estaría abarcando este periodo de Bolivia, Perú, Chile. Entre los principales países, los que han abarcado y su principal desarrollo, donde se va a desarrollar, va a ser justamente en el lago Titicaca, como el centro actual. Ahora obviamente la ciudad actual va a desarrollar, pues va a venir a ser la ciudad de Puno, la ciudad La Paz, la ciudad de Hilo, la ciudad de Tacna, de Puno, de Arica. Todos estos lugares es donde se va a extender la cultura tiahuanaco, ¿no? Unos sitios arqueológicos que van a ubicar dentro de esta zona. También viene a ser Pucará, ¿ya? La ciudad de Tiahuanaco, Chenchen, Omo, son unos centros arqueológicos, ¿no? De esta cultura también encontramos lo que viene a ser el río Sama y Azapa. También está el río Llave, que sale exclusivamente del lago Titicaca. Muy bien, chicos, vamos a ver la conformación de lo que viene a ser la cultura tiahuanaco, y hay que señalar que aquí los suelos eran pantanosos y se inundaban estacionalmente a causa del deshielo de Quilqueya. Hay que señalar también los agricultores de la cultura tiahuanaco utilizaron esto como ventaja para construir plataformas elevadas de césped y campos elevados para cultivar sus cosechas separados por canales. Es decir, que los tiahuanacos supieron aprovechar que tenía su región. Entonces, algo que hemos visto en las otras culturas, que también es que los peruanos antiguos de las culturas supieron aprovechar, ¿no?, su medio ambiente. Construyeron también grandes acueductos construidos a los alrededores de la ciudad, como Lucurmata y Pachiri, que van a ser pues lugares donde van a construir sus acueductos para poder permitir a desarrollar la agricultura, ¿no?, a la escala en mayor proporción. Muy bien, hay que señalar también en cuanto a su religión de la cultura tiahuanaco, lo poco que se conoce de sus creencias religiosas se basa en la interpretación, ¿no?, de la arqueológica y algunos mitos, los cuales pueden haber sido transmitidas a través de los incas y españoles. Es decir, la creencia de ellos eran transmitidos de generación en generación hasta llegar a la cultura inca. Hay que señalar también que ellos adoraban a muchos dioses que eran
Por eso se les llamaba politeístas, centrados también en la agricultura. Uno de los dioses más importantes fue Viracocha. Viracocha era uno de los dioses más resaltantes de la cultura tiahuanaco. Ahora veamos en cuanto a los mitos que él creó las personas con un gran pedazo de roca, dice, los dibujó en secciones sobre la roca. Creó los humanos a través de la roca y les dio vida. Se creía que Viracocha creó a unos gigantes para mover las enormes piedras que conformaron gran parte de su arquitectura. Pero luego se mostró descontento con los gigantes y creó un diluvio para destruirlos. Eso era la creencia o los mitos que se tiene ahora, ¿no? También Viracocha está tallado en la portada del Sol. La portada del Sol es una estructura monolítica de regular tamaño junto con Viracocha. Existe otra estatua en la portada del Sol. Muchos creen que esté asociado con el tiempo, un dios celestial que personificaba los diversos elementos de la naturaleza estrechamente asociados al potencial productivo de la ecología del altiplano. El sol, el viento, la lluvia, el granizo, que más afectaban a la producción agrícola, ya sea en forma positiva o negativa. Entonces, cabe destacar que el principal dios de los tiahuanacos era el Viracocha y que estaba representada en la portada del Sol. En cuanto a algunos arqueólogos creen que esta estatua es una representación del calendario con los 12 meses y 30 días de cada mes. Es otra evidencia, ¿no?, que apunta a un sistema de los antepasados del pueblo de la cultura tiahuanaco. Eso es en cuanto a la información, en cuanto a su religión. Veamos ahora, chicos, en cuanto a su economía. Ellos destacaron sobre todo en dos aspectos de la agricultura y la ganadería. Una vez logrado el dominio del altiplano, cultivaron plantas de excepcional valor alimenticio, como que, por ejemplo, la papa, la quinoa, como plantas de altura, en tanto en que otros valles más bajos que colonizaron posteriormente sembraron maíz, yuca, oca y frutales en general. Hay que señalar también el dominio altiplánico consolidó también un sistema de ganadería, ya que si bien la meseta es dura para el sembrío, en cambio ofrece inmensos territorios cubiertos de pastos naturales propios para los camélidos andinos. De este modo, supieron aprovechar la agricultura y ganadería cuando deshidrataban a la papa y la secaban al sol, ¿no?, en la misma forma que también lo hacían con la carne, obteniendo el chuño y el charqui, que pudieron ser conservados por mucho tiempo y que les sirvieron para estos periodos cíclicos de sequía y de escasez. Cabe resaltar que los tiahuanacos se dedicaron básicamente a la agricultura y a la ganadería. Veamos en cuanto en la cultura tiahuanaco, ¿no?, había el sembrío de la quinoa, ¿no?, cómo surgió. Dice la quinoa, conocido más como Chenopodium quinoa wild, es una de las especies domesticadas y cultivadas en el Perú desde épocas prehispánicas. Se dice que más de 5.000 años, ¿no? La cuenca del lago Titicaca es la zona considerada como el principal centro del origen de la quinoa. También la cultura tiahuanaco sembró, cultivó la quinoa, como se puede mostrar en su cerámica, con varias panojas distribuidas a lo largo del tallo, lo que mostraría a una de las culturas más antiguas. Veamos ahora en cuanto a la caza, comercio y su artesanía. Los tiahuanacos practicaron actividades de caza, sea como las especies de camélidos, que son los auquénidos, que no habían logrado domesticar y que pastaban por la meseta, o también con otras especies de animales que habitaban en los diferentes pisos ecológicos de las otras regiones en los que los pobladores de la cultura tiahuanaco se habían asentado. Así, en el lado selvático buscarían capturar el felino o el jaguar, en tanto que ciervos y venados serían cazados en los valles y lomas de la costa. El comercio lo practicaron en base a sus productos de charqui y de chuño, así como de sus productos artesanales,
los cuales a modo de trueque intercambiaron con los pueblos y regiones con los que establecieron contacto, especialmente con los del medio marítimo, del norte de Chile y del Perú. La expresión artesanal del pueblo de la cultura tiahuanaco la encontramos en la confección de mantos de lana que presentan decoraciones de figuras geométricas y de sus animales estilizados, así también estatuillas, vasos y huacos que difundieron por los lugares con los cuales tuvieron contacto. Veamos ahora en cuanto a su arquitectura, que vemos en la imagen, una chulpa, ¿verdad? Las primitivas muestras arquitectónicas fueron los dólmenes o construcciones de piedra rectangulares que habilitaron con fines ¿de qué? De vivienda. También posteriormente edificaron las chulpas que estamos viendo en la imagen o construcciones que tuvieron fines funerarios hechos de piedra y de barro. Inicialmente eran de forma cuadrangular, después adoptaron la forma cilíndrica, teniendo como base la piedra labrada y pulida, tal como se observa en las famosas chulpas de Sillustani en Puno. Aquí podemos apreciar una chulpa, dice, que tuvieron fines funerarios. Después de estos, los restos arquitectónicos más importantes son las terrazas de Pumapunku, de forma semicircular, la fortaleza de Alcapana y el palacio de Calasasaya. Cabe destacar también que Calasasaya es de forma casi cuadrangular, que ocupa una superficie de 135 por 130 metros de lado, respectivamente, marcado por monolitos gigantes, que tienen más o menos de 5 o 6 metros de alto, plantados verticalmente en el terreno de Calasasaya. Significa piedra parada. La finalidad de estas construcciones aún no se determinaron, aunque algunos creen que se trata de la estructura de un observatorio solar para señalar las estaciones del año, En una de las esquinas de Calasasaya se encuentra la famosa Portada del Sol, como podemos apreciar aquí en la imagen. Ahí está nuestra Portada del Sol. Es una piedra gigantesca de una sola pieza, de más de 4 metros de ancho por 3 de alto y 80 centímetros de espesor. En la parte inferior tiene una abertura de 1 metro de ancho por 2 de alto, que es la portada propiamente dicha. Y en la parte superior y central de la piedra se encuentra esculpida en alto relieve la figura del dios Huiracocha, en forma estilizada, rodeado de dioses menores o geniecillos en 3 hileras de 8 cada una, y como arrodillados miran hacia la imagen de Huiracocha o dios antropomorfo, que tiene una figura humana, que sostiene 2 báculos, uno en cada mano, y cuya cabeza está circundada de rayos. Para algunos estudiosos, esto es la representación de un calendario astronómico. En la parte posterior de la portada se encuentran grabados, por ejemplo, algunos signos escalonados, cuya interpretación sigue siendo un misterio para los investigadores, ya que para unos representa el infinito, para otros el recorrido del nacimiento a la muerte. En una palabra, es la graficación de la vida humana. Ahora veamos en cuanto a su escultura. Nos dice, está representado por sus monolitos de gran tamaño, de carácter monumental, tal como lo podemos apreciar en los monolitos del Fraile y el de Benet. El primero está esculpido con arenisca y la figura es de 2.80 metros de alto por 60 centímetros de espesor. Y el de Benet a su vez también está esculpido en arenisca, tiene 7.30 metros de alto en total, ocupando solo la figura 5.30 metros por 70 centímetros, pesa 17 toneladas y representa a un ser antropomorfo que sostiene un vaso en una mano y en la otra aprisionada una extraña figuría. En cuanto a su metalurgia, fue un pueblo más agrícola y ganadero que industrial. O guerrero, el hombre de la cultura tiahuanaco mostró pocas actividades en el campo de metalurgia, trabajando el oro y la plata, en los que confeccionaron algunos objetos como orejeras, brazaletes, otros objetos ornamentales, Pero de ejecución
un tanto rústicas, ya que la orfebrería fue el carácter principal de esta cultura, sino más bien la lítica o el trabajo sobre piedras. Veamos ahora en cuanto a su cerámica, cómo fue la cerámica de los tiahuanacos. Sobre todo una cerámica incisa, dice, ¿no? Los vasos son de regular tamaño, de paredes gruesas, pintados de rojo, anaranjado, marrón y blanco. Los motivos y adornos representaban al cóndor, felino, serpientes, utilizando además también el signo escalonado como una figura geométrica. Las formas predominaban. ¿Quiénes eran? Son el quero y el pebetero. El quero se fabricaba principalmente de madera o de arcilla rematada en bordes de madera. El quero es un gran vaso ceremonial, cuyos lados son casi perpendiculares en la mitad inferior de su altura. Luego van ensanchándose gradualmente hasta su borde superior, cuyo diámetro alcanza el doble de la base. Algunos tienen una acanaladura horizontal por dentro que se refleja en un borde hacia afuera. Unas veces está este reborde en el centro de la vasija, otras algo más arriba o abajo. El quero suele llevar una cabeza de puma o de ave también, o un rostro humano. El pebetero por lo general tiene la forma de un felino con el lomo abierto. Era un huaco ceremonial porque servía como incenciario en los templos, ya que llenaban su abertura con hojas aromáticas que al arder esparcían su perfume. Bueno, aquí te presento algunas imágenes, ¿no? Acá estamos viendo en la parte izquierda, tenemos la zona de Calasasaya, todo este patio que ustedes ven junto con el palacio, y un muñequito que vendría a ser el monolito de Ponce. Y el que está en el medio vendría a ser el palacio de Calasasaya. Abajo ven especie de puntitos, esos puntitos vendrían a ser las cabezas clavas. Y el templete semisubterráneo, ¿no? De hecho, este templete semisubterráneo tiene 3 puntos. Bueno, 3 piedras colocadas en forma diagonal ¿no? y recta. Este tipo de piedras puede resultar una especie de observador astronómico, puede coincidir con las figuras de una estrella o pudo tener también otra función, ¿no? Luego tenemos al Puma Punku acá abajo de Calasasaya, donde parecen bloques medios cuadrados con huecos. Esto vendría a ser más que nada los lugares que se supone que eran cementerios, ¿no? En el medio vemos también el monolito de Ponce, el cual expresa justamente que está llevando algo en las manos. Tenemos al costado la portada del sol, ¿no? El quiebre que tiene en la parte de arriba se dice que no ha sido partido, ¿no? esta piedra por un rayo, la cual es un poco extraño, ¿no? La portada del sol simboliza la entrada de Calasasaya. La parte de abajo, la última, tenemos una chulpa. La chulpa viene a ser torres de piedra que era para depositar a sus muertos. Muy bien, chicos, eso es en cuanto a la explicación de nuestro tema del día de hoy, de la cultura tiahuanaco. En breves momentos nos estaremos conectando en vivo y en directo para trabajar nuestras respectivas copias.